información, eso no figura acá, pero sabemos que eso tendría que ser así. En cuanto a antecedentes previos en mayor de 2 años, si no hay ninguno, se puede hacer el manejo expectante. Dijimos que había un porcentaje de remisión espontánea, entonces eso se debería considerar. Que si no hay cuadros claros a nivel de la membrana timpánica y solo dolor moderado y algo de fiebre, podría esperarse al manejo con el paracetamol, los 2 días de chance para ver si no mejora, considerar o se altera la membrana el uso de antibióticos, ¿no? En aquellos casos que hay antecedentes o que el cuadro, a pesar de ser mayor de 2 años, es claro, ¿no? Esa es la amoxicilina, ¿no? Las dosis que se han mencionado, y luego ver qué evolución tiene. Si está asintomático, se acabó. Si no ha habido una respuesta, valorar qué antibióticos se usó previamente para ver si es que si amoxicilina sola se puede usar como fármaco de primera línea después de la amoxicilina sola, amoxicilina con ácido clavulánico. Otra vez acá surgiría una observación: si está vacunado para hemófilos influenza, esa no sea la mejor elección, ¿no? A pesar de que el programa, que de una guía española lo diga, porque si está vacunado para hemófilos influenza y ya usaste amoxicilina y no ha respondido, el clavulanato solamente va a ayudar contra el hemófilos influenza, no ayuda contra el neumococo. Entonces sería mejor pensar en una cefalosporina de segunda, o si ya ha recibido clavulanato, pasar a ceftriaxona, ¿no? Algunas alternativas de manejo, los fármacos de primera línea. Nosotros no tenemos cefdinib, tenemos cefixima, ¿no? Tenemos cefetametiltiboxil, son caros, no necesariamente se justifican. Generalmente se usa cefuroxima dentro de los fármacos alternativos, eficaz, estable a beta-lactamasa, sin un costo más razonable de preparados genéricos. Y la otra opción de primera línea es la amoxicilina clavulanato, y ya solo como muy alternativo en este caso la ceftriaxona. Y para los casos en que no hay respuesta al tratamiento, ahí sí empezar por amoxicilina clavulanato, siempre valorando el estado de las vacunas, o ceftriaxona ya de inicio, dependiendo también un poco de la severidad. Y para un paciente pues, que no pudiera recibir ningún beta-lactámico, habría que pensar en clindamicina como una alternativa que se planteó por ahí en un taller que vimos antes, ¿no? Entonces, pues, la referencia americana también sobre manejo de otitis. Acá no muchas cosas, ¿no? Más o menos está esto bastante claro según lo que dice, ¿no? La eficacia de la cefalexina, similar a la penicilina, hemos dicho, aunque está descrito un beneficio probable respecto a la penicilina, ¿no? Por el mecanismo de acción cefalexina para estreptococo piógenes, dijimos. La clinda, la ventaja de que obviamente la producción de beta-lactamasas no lo va a afectar, ¿no? El espectro estrecho para las vías respiratorias altas, pero en general no es muy estrecho porque tiene efecto antianaerobio también. Entonces eso ocasiona el problema de diarrea, que podría complicarse si es una colitis pseudomembranosa. El costo en realidad es un poco variable, y la ventaja de que pudiera erradicar los estados de portador, en particular para piógenes, aunque eso es transitorio porque muchas veces se vuelven a recolonizar. Lo que dijimos respecto a penicilina V o fenoximetilpenicilina, equivalente su eficacia a la amoxicilina para el piógenes, ¿no? O sea, el cambio en estructura, dijimos, no ha cambiado la eficacia para este agente, ¿no? Bien, y esto que es bastante frecuente con la citromicina, ¿no? Al igual que con todos los macrólidos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, un poco de riesgo de interactuar con otros medicamentos debido a que son inhibidores enzimáticos, y también ciertos problemas de toxicidad hepática, un poco de precauciones en ese tipo de pacientes. En cuanto a la sinusitis, es claro de que para que sea una sinusitis aguda bacteriana deben cubrirse de preferencia los 2 criterios, ¿no? Que tenga una duración superior a 10 días y que sea un cuadro que se acompañe de signos de severidad y de duración, de manera de que se pueda presumir que pueda ser una etiología bacteriana, porque aún con estos signos o estos datos, con estos criterios, aún así todavía podría ser estéril. De acuerdo a los agentes que producen el problema, el manejo entonces va a ser muy parecido al de la otitis, porque son básicamente los mismos agentes. Va a cambiar un poco la cosa y va a tener que considerarse clindamicina seguramente cuando sea a partir de una caries dental que ha contaminado pues un seno maxilar probablemente, y cuando sea subaguda o crónica ya entran otros agentes. El manejo es mucho más prolongado y a veces, a pesar del tratamiento,
no hay una remisión absoluta del cuadro y hay un drenaje persistente, ¿no? Algunos criterios relacionados con la aparición de sinusitis, algunos factores predisponentes que vimos cómo actuaban respecto a la cuestión mucociliar, los pacientes que tienen rinitis alérgica, los que tienen las adenoides grandes, niños que muchas veces se operan, los contaminantes ambientales, ¿no? Algunas alteraciones como las desviaciones de los tabiques, y esto que no es tan frecuente en niños, pero que puede presentarse de todas maneras con cierta frecuencia, que es el reflujo, la incompetencia del esfínter cardiaco, que puede predisponer a sinusitis, que a veces no se encuentra el factor de riesgo y termina siendo un reflujo gastroesofágico que se puede controlar con un progenético como domperidona en un pediátrico o metoclopramida en un adulto, ¿no? Los fármacos de elección, más o menos para sinusitis, ya los mencionados, con sinazola o con ácido clavulánico. Se puede utilizar tetraciclinas, pero no los comentamos mucho, porque todos sabemos que no se pueden usar en menores de 8 años, ¿no? Fármacos que alteran el esmalte dental, que alteran la misma osificación, y aparte de eso, producen fotosensibilidad, pueden tener los problemas de generar síndrome de Fanconi cuando están vencidos, y en el país es un problema la gente que comercia con medicamentos vencidos, entre ellos toxiciclina, ¿no? Los recogen el seguro, qué sé yo, y luego los vende cuando ya pasó la fecha de vencimiento. O sea, no es un problema menor. Hay que tener cuidado con la tetraciclina, es una falla renal, aumento de la presión intracraniana y otra serie de cosas que no hacen muy adecuadas a las tetraciclinas en pacientes pediátricos, ¿no? Los macrólidos, ¿no?, tienen una penetración un poco mejor. No hay que olvidar que la citromicina en particular tiene un buen coeficiente tejido-plasma, o sea, una buena penetración en los tejidos, una acumulación en los macrófagos que prolonga su vida media biológica. No tiene efecto postantibiótico, si lo tuviera ya sería excelente, pues, pero sí se acumula dentro de las células de defensa, ¿no?, en particular estos macrófagos, ¿no? Y eso sumado a que tiene áreas bajo la curva, o sea, concentraciones séricas más o menos sostenidas a lo largo del día, hacen que sea un medicamento alternativo adecuado. No usamos muchos ketólidos, que son derivados de los macrólidos, son una familia parecida. Otro es más alto, no hay una eficacia muy superior, y a veces se puede usar cotrimolizazol. En infecciones de piel y tejidos blandos, entonces siempre hay que distinguir la flora residente y la transeúnte, ¿no? La residente, pues, son nuestros pocos que ya conocemos, y la transeúnte puede ser la misma E. coli, puede ser por ahí algún anaerobio que momentáneamente se encuentra en la piel, ¿no? Y después hay que distinguir que las zonas de la piel lisa normalmente tienen, pues, el pirógenes, el aureus, el epidermidis, mientras que la residente, mientras que las zonas de los pliegues y el periné pueden encontrarse gram negativos, ¿no?, cerca a la región del ano o de la vagina se encuentran, pues, agentes incluso anaerobios, de manera que esto va a dar origen a otro tipo de infecciones de la piel y otro tipo de agentes antimicrobianos. Hay factores locales y factores lesionales que deben considerarse. No es lo mismo una herida, pues, que se produzca en el dorso de la mano, ¿no?, donde la piel es más delgada, que en el talón o en la planta o en la palma de la mano, ¿no? Igual no es lo mismo una lesión, pues, digamos, por abrasión, un raspón, como decimos vulgarmente, que una lesión punzocortante con un objeto sucio que llega hasta el músculo, ¿no?, y puede generar una fascitis. Entonces hay factores que van a influir también, de acuerdo al tipo de lesión, en la infección de piel y tejidos blandos. Esto es obvio, que los pacientes inmunosuprimidos tienen otros factores de riesgo, y también, pues, un estafilococo epidermidis necesita vancomicina, no va a responder a los beta-lactámicos en ninguno de ellos, va a necesitar vancomicina para responder, y es residente, ¿no?, de la piel. Un estafilococo aureus es más agresivo, sabemos que forma abscesos, que no hace el estreptococo pyogenes. Entonces la virulencia también va a variar. Y en cuanto a las lesiones, pueden ser superficiales, profundas, eso es bastante claro, y hay algunas lesiones secundarias a la cirugía que tienen su propio manejo por mordeduras humanas o de animales, ¿no?, sobre todo de gato, que son un poco más problemáticas y tienen también su manejo, y las úlceras de decúbito, que en niños no son muy frecuentes y son polimicrobianas y también son más difíciles de atacar, ¿no? En cuanto a algunas características farmacológicas, que es lo que nos interesa un poco más, es una cuestión más clínica, pero bueno, ya lo pasamos. Los antimicrobianos tópicos no tenemos disponibles básicamente mupirocina y ácido fucílico, ¿no?
El problema es que a la mupirocina ha ido aumentando un poquito la resistencia por el uso. A veces la respuesta no es tan buena como la que queramos. Las lesiones no deben ser muy extensas porque si no, pues se va a gastar mucha mupirocina y existe el riesgo siempre en una piel lesionada, por ejemplo en una quemadura, de que haya alguna absorción del medicamento y pudiera haber algún efecto adverso, ¿no? A nivel renal por ahí. De modo que se pueden usar tópicos para primeras infecciones, pequeñas, poco extensas, superficiales, obviamente, ¿no? Como la famosa mupirocina, su alternativa, el fusilio. De los beta-lactámicos siempre hay que recordar que importa el intervalo entre dosis. Dijimos hace un momento de que para el caso de faringitis, debido a la sensibilidad, no importa la amoxicilina cada dosis, pero normalmente los beta-lactámicos pues hay que respetar su intervalo. Si es penicilina natural, normalmente es cada 4, máximo cada 6 horas, ¿no? Si es una amoxicilina, cada 6, cada 8, ¿no? No se puede dar un beta-lactámico cada 24 horas, digamos, ¿no? Salvo se hace persona. Entonces hay que tratar de respetar el intervalo porque no tienen EPA. Entonces la eficacia se basa en una concentración sérica alta que debe repetirse cada cierto tiempo, por eso hay que respetar el intervalo entre dosis para poder matar a la bacteria. Cuando hablamos de aminoglucósidos y de quinolonas, entonces estos sí tienen EPA, tienen efecto postantibiótico. Y inclusive sucede con los aminoglucósidos, el riesgo de toxicidad renal se reduce cuando el riñón es expuesto menos veces al medicamento. Por lo tanto, se puede dar una dosis alta una vez cada 24 horas, como sucede, por ejemplo, con levofloxacino, ¿no? Con ciclo tendrían que ser 2, y con eso, gracias al efecto postantibiótico, se consigue eficacia. Entonces, aquí es más importante el intervalo entre, acá es un poco más importante que se dé la dosis completa, aunque fuera una sola vez al día, ¿no? El fraccionar no aumenta el beneficio. Los macrólidos, hemos dicho hace un momento, tienen buena penetración, particularmente al citro, se acumulan en las células de defensa, particularmente macrófagos. Hay agentes como la listeria monocitógenes, como los atípicos, o mal llamados atípicos, Chlamydia, Mycoplasma, Legionella, que viven dentro de las células de defensa, ¿no? Dentro de las células presentadoras de antígenos, y se van a beneficiar entonces del uso del macrólido. De hecho, el macrólido es primera línea para Mycoplasma, Chlamydia y esos agentes, ¿no? Ahora, el problema es que a veces se puede inducir resistencia por el uso de un macrólido previo, podría ser eritro, y a citro obviamente ya no va a tener una buena respuesta, ¿no? Es un problema adicional. Entonces, muchas veces se usa de frente a citro, o una vez es claritro, eritromicina ya está un poco desapareciendo, algo de eficacia un poquito menor, y el temor a que induzca resistencia y luego un macrólido un poco más eficaz ya no tenga respuesta. Bueno, entonces la ventaja de la penetración, una vida media biológica larga también, ¿no? Y la clindamicina, estabilidad en el pH ácido, lo cual es muy importante. Las regiones donde hay abscesos se van a favorecer del uso de la clindamicina, menos sensibilidad a la presencia de radicales libres, tolera, digamos, no se altera con los radicales libres. Algo parecido sucede también con el metronidazol, y tiende a unirse y acumularse un poco los polimorfos nucleares. Entonces hay casos de abscesos, como mencionaron algunos de ustedes, que no se deben drenar quirúrgicamente en pacientes inmunocompetentes y que se deben manejar con antimicrobianos, y la clínica es un medicamento adecuado porque penetra el absceso y puede resolverlo con ayuda un poco de la defensa del paciente, que es inmunocompetente. Pero si un inmunosuprimido, un absceso más o menos grande, pretender que se beneficie solo del antimicrobiano va a ser un poquito más cuestionable. Los sitios donde se producen las infecciones, esto claramente lo conocen ustedes, la figura es bastante clara, y los agentes que básicamente son, ¿no?, el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes, y para el impético pueden coexistir. Casi siempre se considera que es el estreptococo en la mayoría de los casos, ¿no? Pero muchas veces hay una coexistencia del estafilo a pesar de las otras mielicéricas, ¿no? La foliculitis, esencialmente el estafilo, y así están los agentes ahí hasta llegar a la fascitis necrotizante, que es polimicrobiana, ¿no? Y tiene anaerobios y a veces enterobacterias, y requiere un tratamiento más agresivo, además de que hay que hacer algunos procedimientos quirúrgicos de drenaje. Los abscesos, quien los produce, la clínica no la vamos a mencionar por aquí. Capnocitófaga, las mordeduras, importante, que está acá también refrendado, y lo dijimos hace un momento. Las mordeduras de los gatos tienden a infectarse con más frecuencia, por ahí son un poco más peligrosas, ¿no? Y son anaerobios, acá están peptococos, ¿no? La Pasteurella, Eikenella, Capnocitófaga, de manera de que
son problemas que pueden ser más o menos serios. Las mordeduras humanas, por supuesto, también tienen anaerobios, ¿no? Algunos de esteroides inclusive por ahí, y que requieren, de acuerdo a eso, su tratamiento que vamos a ver. El Clostridium, que da algunos signos característicos de dolor más o menos intenso, induración, y los crepitantes, la presencia de crépitos, que nos revela la presencia de aire, ¿no?, coleccionado bajo la piel, ¿no? Y van a requerir, debido a la necrosis, ¿no?, o considerar por lo menos, sobre todo si son profundos, los procedimientos quirúrgicos. Después, la foliculitis no solamente son por agentes bacterianos, se mencionó o mencionaron cuando hablaron de los dermatofitosis, que pueden ser también hongos los que están asociados a la presencia de este problema. Bueno, el lipético o los forúnculos, que cuando se fusionan o cuando son un poco más profundos, ¿no?, y más extensos, ya configuran lo que llamamos carbúnculo, ¿no?, y que requiere también un manejo más agresivo. Y esto que es polimicrobiano y que va a dar también lugar a que se requiera el procedimiento quirúrgico. Este cuadro, que deben recordarlo de hace algún tiempo, me parece que lo mencionamos con ustedes, bueno, si no, me refiero a algo ciclo, no sé, pero en todo caso, aquí están las penicilinas y está su espectro, ¿no? Y podemos ver claramente que la ampicilina y en general las aminopenicilinas tienen similar eficacia que la benzilpenicilina o penicilina natural contra el Streptococcus pyogenes, cosa que no sucede contra el Staphylococcus. Cuando tenemos una isoxazolilpenicilina, cloxa no tenemos, había pero no tenemos, oxacilina y tenemos bicloxacilina, una parenteral, otra oral. Estas isoxazolilpenicilinas, al mejorar su eficacia, su estabilidad beta-lactamasas estafilocócicas, pierden un poco su eficacia contra el Piógenes. No quiere decir que no se pueda usar sola en un impético, sí puede usarse solo en un forúnculo, ¿no? Y si yo hubiera por ahí agregado una celulitis o partido de un impético y además tiene forunculosis, sí va a cubrir al Piógenes, pero es un poco menos eficaz que la aminopenicilina o que la penicilina natural. Y luego considerar que la piperacilina, asociada muchas veces a tazobactam, exceptuando estafilococo, prácticamente cubre todas las cocos gram positivos y los bacilos gram negativos, ¿no?, incluidos anaerobios como el Bacteroides fragilis, que no lo cubren las otras beta-lactam, ¿no? Y tiene una buena cobertura, elevada cobertura contra el Bacteroides fragilis y otros anaerobios. Entonces, con piperacilina tazobactam más un fármaco antiestafilocócico casi se cubre todo. Estarían escapando solo micoplasma, esos gérmenes atípicos, ¿no? Algunos agentes para el impético, primero están los de primera elección, digamos, o primera línea: dicloxa oral, cefalexina oral, eritromicina si hay alergia, clinda en los casos en que hay una alergia severa a estos medicamentos y no puede optarse por un macrólido, que no es usual, ¿no? Amoxicilina clavulanato, ¿no?, que es más bien alternativo, y la multirosina en el caso de lesiones pequeñas, ¿no?, escasas. Para Staphylococcus aureus, el meticilino sensible, la oxacilina podría ser dicloxa si el cuadro no es muy severo, la oxacilina parenteral, la cefazolina es equivalente. Y sí, acá hay una cosita pequeña que comentar, ¿no?, que las cefalosporinas se pueden usar en alérgicos a penicilina. Eso es cierto, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que la proporción de alergia cruzada primero está alrededor del 7%, ¿no? Le pongamos 10%, ¿no? Eso dijimos, pero también algo en su momento es de 1 en 10, ¿no? Entonces, un alérgico a penicilina, ¿no?, tiene una probabilidad de 1 en 10 también de ser alérgico a la cefalosporina. Entonces, se podría usar sobre todo si esa alergia es de tipo 4, ¿no? Si es un cuadro circunscrito a un rash cutáneo, una inmunidad tardía, una reacción celular tardía. Si es una hipersensibilidad tipo 1, es mucho más discutible considerar esa posibilidad. Y finalmente, no hay que olvidar que hay algunas referencias que describen que una alergia de tipo 4 no garantiza de que el paciente no pueda hacer una reacción cruzada, ¿no?, una alergia de tipo 1. O sea, no es una garantía absoluta. De hecho, no hay cosas absolutas, ¿no? Pero lo más probable es que si es de alergia tipo 4, le pones la cefalosporina y hace otro problema de tipo 4 como máximo, a pesar de que su posibilidad es de 1 en 10, ¿no? Entonces hay que considerarlo eso, pero hay que valorarlo también, ¿no?, analizarlo, no establecerlo como una regla absoluta, ¿no?
la clindamicina, y puede haber la posibilidad de que si el estafilococo es penicilino sensible, pero no responde tan bien a los fármacos anteriores, pueda tener cierta resistencia a la clindamicina y algunas otras alternativas. Ya hemos hablado de las limitaciones para la tetraciclina. Para el meticilino resistente sabemos cuál es el fármaco de elección y solamente se considera cotrimoxazol como un fármaco apropiado cuando es un meticilino resistente de la comunidad. Esto está descrito claramente para referencias americanas o europeas. En los países latinos, donde el uso del cotrimoxazol ha sido casi como caramelo, entonces la posibilidad de dar cotrimoxazol en una infección de piel por un MRSA que se llama, o meticilino resistente, es más cuestionable, porque el cotrimoxazol se ha usado tanto, ¿no? Esto ha sido tan irracional que es probable que no sea un buen medicamento para una infección de piel por un estafilococo de meticilino resistente de la comunidad. Si es del hospital, no tiene nada que hacer el cotrimoxazol. La clínica, mucha limitación, tendría que ser vancomicina, linezolid o daptomicina, que está en todo caso, ¿no? Que es más costosa y cara, pero que es excelente, ¿no? Y que tiene un poco menos de resistencia que la vancomicina, que ya tiene su tarjeta Visa, ¿no? Es un gen que codifica la resistencia, ¿no? Y que puede hacerla ineficaz, ¿no? Tendríamos que usar ya ceftarolina, cefalosporina de quinta generación, que es lo que está actuando ya contra el estafilococo resistente a banco, ceftarolina, cefalosporina de quinta generación, ¿no? Bueno, acá algunos fármacos, ¿no? La lista de fármacos preliminar, no vamos a considerar demasiado, sí vamos a hacer una observación, ¿no? Cefazolina estaría bien para el estafilococo meticilino sensible, al igual que cefalexina, pero en mordeduras animales o humanas, si sea la referencia americana, acá tenemos que combinar este medicamento mínimo con un antianaerobio. Solo cefazolina no va a ser eficaz contra una mordedura por un gato, por un perro. Esto, y acá hay una llamadita, inclusive sería más apropiado si se combinara con un antianaerobio. Si no, la respuesta va a ser mala, ¿no? Bueno. Y otro aspecto importante, capaz, la cuestión de la doxiciclina, la edad de los niños, y la cuestión de las fluoroquinolonas, que no se consideran adecuadas en el estafilococo meticilino resistente. Incluso el meticilino sensible puede tener una eficacia variable, y la recomendación en niños no se recomienda como fármaco de primera línea. Riesgo-beneficio, no hay artropatías. Las artropatías son de crías de animales, no son crías humanas, digamos, sino crías de animales. Entonces no hay alteraciones del cartílago de crecimiento comprobadas, documentadas para prohibirlo, pero en menores de un año mejor no darlo en general, y en mayores de un año valorar riesgo-beneficio y los efectos adversos de tendinitis, ¿no? De insomnio, riesgo de convulsiones por viento venoso, ¿no? Entonces sí tienen algunas limitaciones que hay que considerar, pero no es por la artropatía que se describía anteriormente. La celulitis puede haber tres posibilidades: asociada a forúnculos, ahí está la gente, una isosaccharidopenicilina, estreptocócica, lo mismo, o una cefalosporina primera, muy bien también contra los estreptococos. Y cuando está asociada a sitios donde el agua ha estado encharcada, un trauma más o menos penetrante, una mordedura, el antianaerobio más la cobertura para las enterobacterias, ¿no? Para pensar en enterobacterias. Las necrotizantes, ¿no? De muchas veces polimicrobiana, se considera adecuada combinación. Cefalosporina, metronidazol, un carbapenem podría trabajar solo, por ahí podría requerir una ayuda de la vancomicina, pero si no, en general puede trabajar solo, o la penicilina G más clínica. Este esquema, que lo habrán ustedes revisado, nos habla de que en principio, es un principio general, nada de ninguna regla absoluta, pero en principio toda colección de pus debe ser cortada y drenada, ¿no? Incisión y drenaje. Y cuanto más severa sea, debe requerirse un cultivo y un antibiograma para un manejo más apropiado, ¿no? Pero esa es la regla general. Ahora, cuando es severo, el manejo empírico debe ser agresivo. Si es severo, es un cuadro severo que puede llevar a una sepsis, es mejor cubrir al estafilococo meticilino resistente, ahí está la famosa ceftarolina, ¿no? Y si es más leve, sí se puede pues manejar con una cefalosporina primera. Por ahí los americanos, como ven ustedes, dicen cotrimoxazol en estafilo meticilino resistente de la comunidad, ¿no? Pero aquí dijimos eso habría que valorarlo, sería
muy interesante una tesis al respecto, ¿no? Aislar estafilo de la comunidad y aplicarle discos de sensibilidad de cotrimoxazol, ¿no? Aislar de la piel de personas estafilo, separar a aquellos que sean meticino resistentes y colocarle discos de sensibilidad de cotrimoxazol a ver cuánto responden, ¿no? Es un trabajo pequeño, pero nos daría luz sobre esto, ¿no? Si está siendo sensible o no. Bueno, en cuanto a las no purulentas, ¿no? Las celulitis, las erysipelas, infecciones profundas y necrotizantes, ahí están el manejo por la vía correspondiente cuando es leve, cambiando ya la vía porque es moderado el cuadro, tiene un riesgo de convertirse en una sepsis, ¿no? Ya cefazolina, acá puede ser cefalexina capaz, acá podría ser ya cefazolina, que es parenteral, y cuando ya el cuadro es severo y necrotizante, hay que considerar la posibilidad de drenaje, cultivos y algunas combinaciones que incluyen esencialmente fármacos con efecto antianaerobio, ¿no? Como la clindamicina o como la piperacilina tazobactam, ¿no? Esto cubre prácticamente todo, dijimos. Agregarle la vancomicina a la piperacilina tazobactam, dijimos hace un momento, es cubrir prácticamente cualquier germen de una infección de piel y tejidos blandos, ¿no? No están los atípicos, pero esos normalmente no producen, pues, infección de piel y tejidos blandos, ¿no? Para las infecciones necrotizantes, ¿no? No lo vamos a leer, porque ya van a empezar a cansar si todavía nos falta. Entonces, ahí están las combinaciones o los fármacos que tienen efecto contra cocos gram positivos, contra enterobacterias y contra anaerobios. Todas tienen que tener esa cobertura, si no, no van a resultar eficaces. Y cuando el agente está establecido, sí hay las selecciones que hemos mencionado. Las mordeduras, sean de animales, sean mordeduras humanas, tienen anaerobios, ¿no? Pueden haber algunos otros agentes, como los bacteroides, ¿no? De manera que hay que hacer cobertura también para estos agentes. Amoxicilina clavulanato es un agente interesante. El agregarle clavulanato a la amoxicilina le ha dado un mayor espectro, porque la amoxicilina no cubría bien anaerobios y ha mejorado la cobertura con el clavulanato. Le ha dado estabilidad a las beta-lactamasas, porque este es un inhibidor de beta-lactamasas, y ha mejorado en algo la eficacia contra el estafilococo aureus. Entonces, amoxicilina clavulanato tiene esas características, ¿no? Esas tres características, ¿no? Que lo hace un medicamento apropiado, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Aparte de la cobertura contra enterobacterias y cocos, en general, tiene esos tres beneficios, ¿no? La alergia tipo 4, como mencionamos hace un momento, se podría usar un carbapenema. Cefoxitina había en el Perú, muy escaso, ahora casi ya no se consigue, algunas clínicas por ahí particulares, en Lima lo tienen, ¿no? Cefoxitina es una cefamicina, no es una cefalosporina, es una cefamicina, y tenía la ventaja de que iba muy bien contra los cocos, contra las enterobacterias excelente, menos pseudomonas aeruginosa, y afectaba muy bien a los anaerobios. Esto se usaba mucho en la ECHI, en la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Grave, ¿no? Es un medicamento que tiene una cobertura que incluía a la Neisseria gonorrhoeae, que incluía a las enterobacterias y también a los anaerobios. Un medicamento, nos explicamos muy bien por qué se ha ido descontinuando. En todo caso, no hay casi, pero se parece a las cefalosporinas y un alérgico tipo 4 podría usarse, ¿no? Riesgo-beneficio en un cuadro serio. Le dijimos cuáles son las probabilidades. En tipo 1, mejor no correr riesgo y usar esta combinación. Y en cuanto a las mordeduras humanas, la amoxicilina clavulanato podría ser suficiente en general, salvo que sea un cuadro más grave. Entonces, los agentes para mordeduras humanas y animales, ahí están. Está la tetraciclina, también se podría usar. Ya dijimos sus reservas. Acá está la cefoxitina, que la acabamos de mencionar, ¿no? Interesante que la moxifloxacino, nunca olvidar, es la quinolona que tiene la mayor eficacia contra anaerobios. No se usa mucho porque se reserva para la tuberculosis MDR o XDR, ¿no? Pero como quinolona está disponible, ¿no? Y es la que tiene la mayor actividad contra anaerobios. En un caso en particular podría aplicarse, ¿no? En las infecciones quirúrgicas hay que discriminar el sitio, ya lo hemos dicho, si es una operación del tubo digestivo o del tracto genital, obviamente va a haber anaerobios y enterobacterias y hay que hacer una cobertura con un antimicrobiano de amplio espectro o una combinación que cubra ambos, pues, ¿no? Una cefotaxima más clinda, ¿no? Una levo más metro, por ahí hacer combinaciones de ceftriaxona con metro, de manera que tengan toda la cobertura que queremos. Cloranfenicol es muy alternativo, casi no se usa,
Todos recordamos, capaz, que el clorfenicol, primero que es un bacteriostático, no es un bactericida, salvo para 3 gérmenes, que son el neumococo, la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza. Para el resto es un bacteriostático. Segundo, de que es un medicamento que tiene una toxicidad hemática importante, ¿no? Produce una depresión de médula ósea en todo paciente que lo usa más de 7 días. Siempre va a haber algún grado de anemia en todo paciente, eso no es dependiente de la idiosincrasia. Y idiosincráticamente puede producir anemia plástica, ¿no? En los recién nacidos, síndrome gris. Entonces, es un medicamento tóxico, ¿no? Que no se considera de primera línea, pero puede haber alguna circunstancia en la cual está disponible, no hay clindamicina o metronidazol a la mano, es un excelente antianaeróbico, excelente penetración a los tejidos, biodisponibilidad por vía oral 100%, una cápsula de clorfenicol base actúa, dicen, inclusive mejor que la administración parenteral, de la forma succinato, porque al dar succinato de clorfenicol todavía tiene que quitar el succinato y quedar el clorfenicol, por vía oral excelente. Entonces ténganlo en cuenta como un alternativo, pero tiene sus limitaciones de toxicidad. Como eficaz, es eficaz, ¿no? A pesar de ser bacteriostático, es eficaz como antianaeróbico. Antes se usaba mucho, BDR, regional, usaban dentro de sus protocolos en cirugía, pero ha ido desapareciendo, reemplazado por esto, ¿no? Por el tubo digestivo. En cuanto a las cirugías que no son del tubo digestivo, como acá no hay enterobacterias o anaerobios, entonces puede ser suficiente con atacar la flora residente. Y cuando está cerca de axilas o periné, otra vez hay que mejorar la cobertura, por lo menos contra enterobacterias. Mejor si además se incluye en la región del periné en particular el efecto antianaeróbico. Esto es un poco largo, pero nos habla de que hecha la cirugía, una herida quirúrgica, ¿no? Hay que ver en qué momento se presenta la fiebre. Si es muy precoz, poco probable que sea una infección de herida operatoria, sin embargo se puede inspeccionar, y si hay signos inflamatorios, probablemente es un coco gram positivo y podría empezarse con penicilina más clindamicina, por la posibilidad que fuera Clostridium, pero podría ser también el uso simplemente de la penicilina, ¿no? Habría que valorar. ¿Y cuándo es más probable que sea una infección de herida quirúrgica? Cuando la fiebre se inicia 4 días después de la operación. Esto lo han realizado según ustedes en cirugía. Hay que evaluar los signos sistémicos, ¿no? De infección o de inflamación, hay que evaluar la herida y empezar el tratamiento, dependiendo de la ubicación. Si está en troncos, zonas de piel lisa, cefalosporina de primera, o bancos si se presume que es el MARSA el que está involucrado. Y si es una cirugía de una región sucia, que se llama sucia a veces comúnmente, entonces el antianaerobio más una cefalosporina o una quinolona. Esto queda para que ustedes le den una revisadita, no lo vamos a leer ahorita. Quizás solo considerar que la eliminación renal es 70%, comparado con ceftriaxona que tiene un 50, máximo 60%, pues esto requiere más ajuste de dosis en insuficiencia renal que ceftriaxona. Esa es una característica capaz. Otra es que es resistente a beta-lactamasas que no sean BLES, ¿no? La cefalosporina de tercera, igual que la ceftriaxona que es de segunda, son más estables a beta-lactamasas que las penicilinas, ¿no? O las cefalosporinas de primera. Sobre todo beta-lactamasas de las enterobacterias. Obviamente cefotaxima no es eficaz contra estafilococo aureus, ¿no? Pero sí estamos hablando acá de beta-lactamasas de enterobacterias. Corresponde decir que es un poco más estable la cefalosporina de tercera. Y la nefrotoxicidad que puede presentarse con cualquiera de estas combinaciones. Pues hay casos en que cefotaxima se combina con aminoglucósidos, se aumenta la nefrotoxicidad, pero a veces la combinación se puede justificar por la sinergia. Es esto inclusive algo que se puede discutir, pero en todo caso los protocolos dicen que se pueden combinar. Habría una sinergia de potenciación porque actúan en sitios diferentes, ¿no? Contra una enterobacteria podrían sinergizarse. Sin embargo, clínicamente no se ha encontrado un beneficio tan grande, no es significativo la mejoría clínica con esta combinación. Podría ser cefotaxima sola capaz, y la toxicidad renal sí se incrementa, ¿no? Y la última ventaja es que cefotaxima sí se da en recién nacidos y ceftriaxona no se da en recién nacidos, ¿no? Ya sabemos, eso dijimos, por el barro biliar, ¿no? Por la colestasis, por el desplazamiento que hace de la bilirrubina de su unión de la
Diluvirona ácido es unión a la albúmina. Bueno, ya. Aquí una cosa pequeña sobre algunas infecciones de piel y tejidos blandos en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, cuando es una neutropenia, por ejemplo, un paciente en tratamiento con antineoplásicos va a ser neutropenia. Entonces, el neutropénico puede hacer infecciones por diferentes tipos de bacterias o agentes. Entonces, la idea es que el tratamiento va a ser el mismo, ¿no? Hay que tratar de establecer cuál es el agente causal. La terapia tiende a ser prolongada, no es corta, por lo menos hay que dar el tiempo habitual o algunos días más, y se combina un coadyuvante, ¿no? Que es el famoso filgastrin, ¿no? Que es el factor estimulante de colonias de granulocitos. De manera que este filgastrin aumenta, pues, las cifras de neutrófilos y revierte la neutropenia. Entonces, una característica del manejo de una infección de piel y tejidos blandos en un paciente inmunocomprometido con neutropenia. Diferente sucede en un VIH, que tiene una deficiencia de la inmunidad celular, de los linfocitos correspondientes. Entonces, en este caso, hay que buscar agentes raros, ¿no? Por ahí están micobacterias atípicas, por ahí va a estar probablemente, pues, hemocitis tirobesis y algunos hongos, y el tratamiento va a ser más prolongado porque la respuesta es más pobre. Aquí no tiene ningún beneficio los factores estimulantes de colonias de granulocitos o granulocitos monocitos, ¿no? O sea, el filgastrin no serviría. Y la dermatomicosis, esto es un punto sencillo, solamente algunas cuestiones precisas. Y acá, la tinea capitis sabemos que característicamente es un cuadro que puede ser un poco más difícil de erradicar, que puede ser inclusive severo en algunos casos. Hay un compromiso con abscesos que tiene un nombre específico, más adelante lo recordamos, y puede requerir, pues, tratamiento parenteral, ¿no? No se puede tratar obviamente con tratamiento tópico. Los otros tiñas o los otros problemas de micosis dérmica o de uñas sí pueden justificar un tratamiento tópico que puede combinarse según las circunstancias con un tratamiento oral, ¿no? La candidiasis, solamente candidiasis prácticamente para usar nistatina, no hay otra indicación para la nistatina, ¿no? Y la eficacia en general un poco mayor de los azoles, entre ellos el fluconazol, que con una monodosis es un fármaco bastante seguro, se usa desde pacientes recién nacidos hasta pacientes geriátricos. El fluconazol garantiza un poco el cumplimiento y erradica rápidamente los problemas de candidiasis. Después hay diferentes preparados imidazólicos, si bien casi todos tienen la misma eficacia, pues una eficacia similar, se usa más clotrimazol, se abusa un poco del clotrimazol inclusive, miconazol como alternativo, no está acá, pero tenemos butoconazol, hay preparados de butoconazol que no están acá, que aparentemente podrían tener una eficacia un poquito mayor. El hecho es que el medicamento ya se está usando mucho, aunque el mecanismo de acción es el mismo, la afinidad por la enzima, ¿no? Que altera la síntesis del costerol puede variar un poco, ¿no? Una sobreexposición puede favorecer un poco la resistencia de la enzima. La terbinafina, en general, gracias a su penetración, ¿no? Garantiza un tratamiento más corto. La eficacia es parecida, algunos dicen que un poco mayor de las salinaminas, pero en general, ¿no? El tratamiento no requiere un tiempo tan prolongado, ¿no? Y bueno, finalmente, capaz algo sobre grisofulvina, ¿no? Hay un preparado, pero acá está micronizado, ¿no? Que garantiza una mejor biodisponibilidad, un poco más caro, pero sí se está disponible. Y lo otro que no se debería olvidar, la administración en niños, ¿no? Con yogur, con algún preparado, con leche, puede mejorar la biodisponibilidad. Entonces, esos dos aspectos creemos que se debería recordar. Es rara, la granulocitosis no es muy frecuente, ¿no? Más frecuentes son los trastornos gastrointestinales, y el resto más o menos ya es conocido, itraconazol, fluconazol y la eficacia de la terbinafina. Y algunos aspectos que están bastante claros, algo ya hemos mencionado respecto a la nistatina, ¿no? Que básicamente se ha quedado para la cándida, no usaría de preferencia ketoconazol. Ya sabemos que está descrito la toxicidad hepática por ketoconazol, interacción enzimática muy alta. Todos los azoles son inhibidores enzimáticos, de manera de que van a aumentar las concentraciones de otros medicamentos, y uno de los más potentes inhibidores enzimáticos que hay es el ketoconazol. Si encima es hepatotóxico, que también lo son todos los azoles, ¿no? Desde el fluconazol, el itra, el keto, todos tienen riesgo de hepatotoxicidad, pero este es el peor, es mejor ya no utilizar, ¿no?
Para la onicomicosis no usa glisoculbina, la elección es terbinafina, ¿no? Entonces tiene varias razones para ello. Esto que está descrito en otras partes, yo lo he rescatado de la referencia americana, este cuadro, porque es muy frecuente, ¿no? Hay preparaciones por ahí de, bueno, no voy a decir nombre comercial, pero tienen gentamicina o tienen un aminoglucósido más dexametasona o betametasona más clotrimazol, ¿no? Y cualquier cosa que tiene la piel es hongo y la gente agarra, compra su chisguete de este preparado y se lo aplica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque el corticoide potente combinado con el clotrimazol, ¿no? Puede agravar las infecciones fúngicas, ¿no? La reducción de la inmunidad local, de la barrera, del grosor inclusive de la piel con el corticoide de alta potencia, ¿no? Clase 3, clase 4, según la clasificación de corticoides, entonces puede ser más nocivo que beneficioso, ¿no? En todo caso, clotrimazol solo, pues, ¿no? Eso de estar usando corticoides de alta potencia más antimicóticos no siempre es seguro, ¿no? El uso de miconazol o clotrimazol, ¿no? Para la tiña, ¿no? Mejor terbinafina, regímenes más cortos. La eficacia no es mayor realmente, pero el costo es parecido y el tiempo de duración generalmente se acorta un poco. Y por acá tenemos algunas cosas que hay que confirmar antes de tratar una tiña capitis o una onicomicosis, algunas sugerencias, exámenes auxiliares. Acá está el Kerion, o Cherion, o Kerion, que es una lesión, ¿no es cierto? Inflamatoria severa del cuero cabelludo, donde hay abscesos, donde hay secreciones purulentas, un cuadro grave. Entonces esto debe manejarse de manera más agresiva, ¿no? Y de forma sistémica, cursa generalmente con una linfadenopatía a nivel del cuello, ¿no? Entonces esto es un cuadro que requiere un manejo sistémico y más agresivo que las otras formas de tiña, ¿no? Entonces no agentes tópicos solos, ¿no? Se requiere terapia oral para tiña capitis y a veces se acompaña el famoso sulfuro de selenio. A ver, algunos objetivos, no vamos a leer un cierto porque creo que está bastante claro. Los fármacos de elección, los corticoides o los tacrolimus, dependiendo del grado de la dermatitis atópica. Esto sí es importante que no nos olvidemos. Hay grupos de corticoides, ¿no? Por eso acá habla un poco del grupo de corticoides que se tiene que utilizar. Dijimos que la betametasona es del grupo 4 más o menos. Entonces, una potencia muy alta de la betametasona, de la dexametasona, ¿no? Que vienen normalmente acá ni siquiera están como fármacos tópicos, corticoides tópicos en esta lista, porque la potencia es tan alta que no se consideran para usar de esa manera, ¿no? Entonces, no son, pero acá hay un montón de pomadas que vienen con betametasona o dexametasona. En todo caso, grupo 1, grupo 2, grupo 3, concentración baja de clometasona, concentraciones bajas de betametasona, y el grupo 4 es clobetasol. De acuerdo a la región en donde se produce el problema, es que hay que elegir pues las de potencia más baja, en el grupo 1 o máximo grupo 2, en regiones donde la piel es delgada, ¿no? En las mucosas, en la región de los genitales, en los párpados, en la cara, en la zona, en la parte interna de los muslos, la piel es delgada. Entonces el corticoide debe ser de los primeros grupos, ¿no? Y si es necesario usar uno de potencia alta porque el cuadro es severo, el periodo de tiempo que se debe usar es corto, porque la piel definitivamente se va a adelgazar, va a haber menos fibroblastos, va a favorecerse infecciones asociadas, ¿no? Cuando es en otras zonas que tienen la piel más gruesa, la epidermis más gruesa, entonces ahí sí se pueden usar corticoides de alta o muy alta potencia, pero siempre cuidando que puedan aparecer efectos adversos, ¿no? Desde la aplicación local hasta que pueda algo absorberse sistémicamente. Entonces, siempre considerar el grosor de la epidermis, ¿no? El grosor de la piel para ver el tipo de corticoide que hay que utilizar y, por supuesto, también la severidad de la infección. Esto es conocido, ¿no? La hidrocortisona, potencia glucocorticoide, es decir, antiinflamatoria de 1, proporcionalmente 4 veces la prednisona, 5 la metilprednisolona. Esto es inyectable, nosotros le quitamos el metil y tenemos prednisolona para niños en presentaciones en suspensión. Ahí es el grado de potencia respecto a la hidrocortisona. Importante que estos tengan una vida media biológica de 12 horas en promedio. Quiere decir que esto hay que darlo cada 12 horas. Esto tiene una vida media biológica de 36 horas. Quiere decir que se puede dar cada 24. Y estos de acá tienen una vida media biológica de 72 horas.
Eso quiere decir que aparte de una potencia bastante alta, 30-35 veces la potencia de hidrocortisona, su efecto va a ser prolongado. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando se van a administrar sistémicamente o tópicamente. Y este cuadro nos muestra, ¿no?, una enfermedad basal, ¿no?, una enfermedad con poca actividad de semetipo atópico, donde pueden aplicarse unos emolientes, algunas cremas y tratar de evitar los alergenos. Conforme la reacción va volviéndose más severa, entonces se van incorporando los glucocorticoides, y acá dice de clase 2, ¿no? Entonces están aprobados, ahí dicen licenciados, he tomado esta referencia para recordar que en la clase 2 está aceptado su uso, el glucocorticoide tópico del grupo 2 está aceptado desde aquí para el tratamiento de la dermatitis atópica, ¿no? En algunos casos, ¿no?, se puede considerar, pues, los inhibidores de calcineurina, ¿no?, la famosa ciclosporina, preparados que contengan claro. Y esto es importante, ¿no? El tacrolimus sigue siendo acá clase 2, ¿no? Y los corticoides tópicos, clase 2 o clase 3. La clase 3 a veces tiene una reserva, se dice off-label. El término off-label, que ustedes lo encuentran mucho en el Pediamecum, ¿no? Ustedes a veces buscan el Pediamecum y puede decir off-label, y me imagino que lo han buscado qué significa, pero si no lo han buscado, off-label significa que ese medicamento está aprobado por la FDA en adultos y que por extrapolación se aplica en niños. En otras palabras, quiere decir que no se ha comprobado que sea seguro en niños. Entonces, simplemente se baja la dosis a partir de estudios que se hizo en adultos y se aplica en niños. Es decir, que podría no ser todo lo seguro que creemos. Entonces, los glucocorticoides tópicos del grupo 3, ¿no?, para un cuadro moderado de un eczema tópico, se consideran fármacos off-label, es decir, fármacos que no son seguros realmente en niños. No hay estudios en niños, hay datos de adultos, por extrapolación se baja la dosis y se aplica, ¿no? Entonces, los inmunosupresores sistémicos, ciclosporina parenteral, ya no estamos hablando de tratamiento tópico, tópico es otra cosa, metotrexate, azatropina, ¿no?, un inmunosupresor potente que se usa en trasplante renal, micofenolato, mofetilo, ¿no?, se pueden considerar medicamentos off-label, o sea, que se extrapolan las dosis de adultos, pero no se ha comprobado que sean seguros en niños. Pero se usan, se aplican, se corre el riesgo, porque supone que el riesgo-beneficio tiene un cuadro severo y justifica el tratamiento parenteral. A ver, malaria. Y vamos a hacer un paréntesis, creo, ¿ya? Hacemos nuestro taller. ¿Han expuesto todos los grupos? Todos los grupos han expuesto ya. Entonces, hoy día no hay exposición. ¿Y ustedes? ¿Ya? Hacemos el taller y luego les vuelvo a cansar con la mitad que falta de la clase, ¿ya? Porque ya los veo algunos boqueando por ahí, ¿ya? Entonces, o algunos ya están ya cansados por la hora, están de sueño, han venido almorzando. Espérense, vamos a seguir todavía. Vamos a terminar con malaria por lo menos, no sea malo, déjenme hacer esta malaria por lo menos, ¿ya? A ver, entonces acá que teníamos, ¿no?, las características de los fármacos antimalarios, ¿no? Acá tenemos la característica de cloroquina, quinina, mefloquina, ¿no?, que son esquizonticidas hemáticos, ¿no?, que acaban con los esporozoitos, esas formas que están dentro de los eritrocitos. Esas son la característica fundamental. ¿Cuál es la ventaja principal de los derivados del artesunato, ¿no?, como el artemeter, el propio artesunato, que es un gametocitocida? Entonces, esto mejora ya la eficacia de ser simplemente un esquizonticida hemático, ¿no?, y eso mejora entonces la respuesta al tratamiento. Y la ventaja de la primaquina, que no tienen los otros, es que la primaquina es un esquizonticida tisular, o sea, actúa a nivel hepático. Ustedes recordarán que hay una fase donde el plasmodium, ¿no?, está como esquizonte a nivel del hígado, y en esa fase no actúa ningún medicamento prácticamente. Lo único que tiene acción es la primaquina. De ahí la incorporación de la primaquina a los tratamientos, ¿no?, que en otros países solo es artesunato mefloquina más primaquina para la erradicación del Plasmodium falciparum, ¿no?, que está en las referencias que vamos a recordar después. Esto nos muestra a nosotros que la mefloquina, que tiene algunas características muy interesantes farmacocinéticas, ¿no?, tiene un gran volumen de distribución, se acumula dentro de los eritrocitos, que es importantísimo, tiene una vida media biológica larguísima. Bueno, la mefloquina es un fármaco muy interesante que cuando se administraba sola, ¿no?, en
pacientes que tenían una parasitemia muy alta, tenían una cantidad muy elevada de parásitos en sangre. Entonces sí, producía una declinación de los parásitos, ¿no? Sí reducía la parasitemia, ¿no? Pero no siempre conseguía, ¿no?, eliminar a todos los parásitos. Aquellos que eran sensibles morían, no desaparecían, pero quedaban algunos pocos, aunque sea, que desarrollaban o eran resistentes, y luego se producía una infección por cepas pues resistentes, ¿no? Entonces, si la parasitemia era baja, sí se conseguía cura con mefloquina sola. Sí, la mefloquina podría curar a una infección por Plasmodium falciparum con una tasa baja de parasitemia, ¿no? Y cuando aparece la artemisina y sus derivados, se encontró que era muy eficaz, ¿no? Alcanzaba con una sola dosis concentraciones séricas altas y que reducía, pero rápidamente, muy rápidamente, gracias además a este efecto gametocitocida, la parasitemia. Lamentablemente por sí solo comenzaron a aparecer algunos casos de resistencia, ¿no? Morían la mayoría como acá, pero por ahí se salvaban unos cuantos y eso generaba el problema. Y de ahí surgió el esquema entonces combinado de mefloquina con artesunato, que fue lo que consiguió la curación, ¿no?, de los casos de malaria a Plasmodium falciparum, ¿no? Eso fue un poco la base, digamos, farmacocinética y relacionada con la parasitemia y la resistencia que justifica el uso de esta combinación. Algunas características de farmacocinética, el resto más o menos es conocido, ¿no?, el mecanismo de acción. Eso además no vamos a preguntar mucho de esa parte. Las concentraciones séricas, ¿no?, entonces son relativamente altas, ¿no?, de la cloroquina, tiene un buen volumen de distribución, se acumula en los tejidos, ¿no? Entonces tenemos 262 de volumen de distribución, 262 litros por kilo. Una persona con la justa ya, pues un gordazo que pese 120 kilos ya, pero no tiene 262 litros por kilo. ¿Esto qué quiere decir? Que el medicamento, aparte que tiene concentraciones altas en sangre, gran cantidad se mete a los tejidos y se queda ahí en los tejidos, incluido también los glóbulos rojos, por cierto. Entonces tiene un volumen de distribución grande, es característico de la cloroquina, ¿no es cierto? Bien, después su área bajo la curva es el tiempo más o menos que permanece el medicamento en sangre después de su administración. Entonces esto sí es variable, no es tan importante y tiene una vida media larga, ¿no? 108 a 291 horas, vida media larga. Entonces lo más característico, una buena concentración sérica, acumulación tisular, volumen de distribución grande, acumulación inclusive un poco dentro de los eritrocitos y una eliminación lenta, ¿no? 291 horas para que su concentración sérica baje a la mitad. Entonces es una vida media larga. En cuanto a la primaquina, no tiene gran volumen de distribución, pero sí ingresa al hígado, ¿no? Y tiene una área bajo la curva, ¿no?, también aceptable, ¿no? No es muy alta porque está medida en nanogramos. Si ustedes se dan cuenta, esto es microgramos, esto es nanogramos, pero es una área bajo la curva aceptable, ¿no? Entonces, ¿no?, aparte de acumularse en el hígado, es un volumen de distribución que es intermedio y una área bajo la curva aceptable. Y la mefloquina sí prácticamente les gana a los dos, ¿no? Una concentración máxima muy alta, ¿no? 2.259 nanogramos por mililitro, ¿no? Casi duplica lo que hace la cloroquina, se mete dentro de los eritrocitos y se concentra más que cualquier medicamento. La vida media sí no es muy larga, ¿no?, comparado con otros que tienen una vida media un poquito más larga. Entonces la vida media acá no es tan grande, pero está la vida media, acá está, 19, ¿no?, comparado con la vida media que tiene 291, se lo lleva, ¿no? Y el volumen de distribución, ¿no?, enorme volumen de distribución, 1460 litros por kilo, que es un artificio, ¿no? El volumen de distribución se llama volumen aparente de distribución. En todo caso, para que se acuerden, ya vamos a hacer un paréntesis, volumen aparente de distribución se llama así porque es la cantidad de agua que se necesitaría para que el medicamento esté en todos los tejidos a la misma concentración que esté en la sangre. Eso es volumen aparente de distribución. La concentración que tiene en el tejido debe ser idéntica a la que tiene en la sangre. Como en la sangre está a 15 microgramos, para que esté 15 microgramos en todos los tejidos, se necesitarían 1460 litros, ¿no?, por cada kilo de peso de la persona, ¿ya? Entonces, ¿qué significa en pocas palabras? Que el medicamento se acumula en los tejidos, ¿no? Y casi
sus concentraciones son muy bajitas en sangre, porque casi todo está metido en los diferentes tejidos, ¿ya? Entonces, esto también es importante, un aclaramiento lento, o sea, se elimina con lentitud, ¿no? Esa es otra ventaja importante de la cloroquina, de la mefloquina. Los efectos adversos, ¿no? La cloroquina es relativamente seguro, salvo cuando hay sobredosis, donde ahí sí puede causar la muerte. Pero después, miren, el prurito, los mareos, ¿no? Dolor abdominal, algo de cefalea, no son reacciones muy graves. Cuando se habla de artritis reumatoidea, por ejemplo, la hidroxicloroquina es uno de los medicamentos más seguros. Son los epilépticos que pueden tener algunos problemas. Después es un medicamento relativamente seguro si se usa dosis correcta, ¿no? La contraindicación en el embarazo de la sulfadoxina pirimetamina, sabemos que puede generar espina bífida, las sulfas, la pirimetamina que alteran el metabolismo del ácido fólico. La quinina no está descrito acá, pero puede producir arritmias, no es muy frecuente, es más frecuente los síntomas del sistema nervioso central, por ahí el delirio, dolor de cabeza, vértigo, son los más característicos. Y como sucede con la primaquina, está acá abajo, la deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa va a producir hemólisis, ¿no? Esos son dos efectos, pregunta para el examen del viernes, ¿no? Aparte de la primaquina, ¿qué otra enzima, qué otro antipalúdico hay que tener precaución en los pacientes deficientes de glucosa y fosfato deshidrogenasa? Pregunta por ahí en un examen de residencia, la quinina. No solo, todos nos acordamos de la primaquina y nos olvidamos a veces de la quinina, que es para Plasmodium falciparum resistente, ¿no? Mefloquina psiquiátrica, la mefloquina es psiquiátrica, ¿no? Entonces, si me acuerdo psiquiátrico, digo ansiedad, ¿no es cierto? Mareos, pesadillas, dolor de cabeza, insomnio, ¿no? Cualquier paciente psicótico está contraindicado. ¿No? Depresión, esquizofrénico, ¿no? Con razones, es psiquiátrica. La mefloquina, sus problemas son psiquiátricos, ¿no? Entonces es característico para no olvidar. Y artesunato no tiene mayores reacciones adversas, ¿no? Generalmente son las de la mefloquina las que producen problemas. Algunas ventajas del tratamiento combinado, no lo vamos a leer, ahí está, en la malaria en embarazadas, riesgo-beneficio, más daño hace la malaria que el medicamento, entonces generalmente hay que tratar la malaria en la embarazada, los esquemas están para ello, no los vamos a recordar ahorita porque no es el momento, pero están en la norma técnica. Los criterios de gravedad, que esto lo hemos visto, acá estaba la glicemia, ¿no? El riesgo donde está del problema del edema pulmonar, ¿no? La alteración neurológica, todas estas cosas que caracterizan a una malaria complicada o grave por Plasmodium falciparum. Los regímenes de tratamiento que tienen la misma característica en el Vivax y en el malaria son los mismos, solo que es un poco más prolongado en el Vivax, que en el malaria tiene un poco que ver con el ciclo biológico, ¿no? El Vivax es un poquito diferente que el del malaria, pero el tratamiento es con los mismos medicamentos, ¿no? Lo que varía es un poco el tiempo, ¿no? Y la precaución de evitar la primaquina en pacientes menores de 6 meses. Siempre hay esa atingencia. Y cuando es malaria no complicada por Plasmodium falciparum, entonces los esquemas internacionales hablan de artesunato más mefloquina. En el Perú y otros países latinoamericanos se agrega la primaquina, ¿ya? Para mejorar un poco la eficacia, para que actúe en el hígado. Y hemos hablado de las características beneficiosas de estos dos, que es esquizoticida, que además es gametocitocida, que tiene la actividad de la concentración en el eritrocito. Y haciendo también un pequeño paréntesis, eso se les va a preguntar, ¿no? O sea, no vamos a preguntar qué esquema se usa para el Plasmodium falciparum, ¿no? Bueno, y eso te lo sabes, qué esquema se usa pues para el Plasmodium falciparum no complicado, eso te lo vas a memorizar los 3 medicamentos, ¿no? Entonces vamos a considerar el medicamento, por ejemplo, una pregunta, están grabando, ¿no? No vamos a ponerlo ya. El medicamento que digamos que mejora la eficacia del esquema gracias a su efecto gametocitocida, ¿no? En el tratamiento de la malaria por Plasmodium falciparum ¿no? Y ahí está la opción, tiene que marcar mefloquina. Así la pregunta, ¿no? Porque, ¿qué tenemos que saber? A ver, muchachos, calma, y no me lo tomen a mal, pero eso es lo que tenemos que saber. Pues estamos acá no para que vean ustedes cuál es el esquema de tratamiento, que también debemos saberlo, sino por qué le dan mefloquina. Y yo les he estado fastidiando varias veces. Ustedes cuando les pregunten en el hospital o en parte, ¿por qué le dan mefloquina? Porque está en el esquema. Esa es la respuesta. No, pero ¿por qué, pues? ¿Por qué está en el esquema? Ah, no sé, pues, pero está en el esquema, ¿no? No es suficiente, ¿no? Le damos mefloquina porque es gametocitocida.
Le damos, perdón, no, entonces, disculpen, estoy mal. Le damos mefloquina porque tiene la más alta concentración eritrocítica, porque tiene la concentración o el volumen distribuido más grande de todos, y eso también garantiza erradicación de agentes. Por eso le damos, por la excelente concentración intraeritrocitaria que tiene, ¿no? Por eso le damos. Y porque es gametocitocida, y porque actúa a nivel hepático. Entonces cada uno tiene su razón de ser. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces esa es la idea. Las preguntas van a ser de ese tipo, relacionadas con las características de los medicamentos, ¿ya? Entonces, para ir teniendo una idea, ¿no? Bueno, y este es el que se comentó ese día, ¿no? El mecanismo de la clindamicina es el mismo, ¿eh? No es que en el Plasmodium se ha encontrado un mecanismo diferente. Hay algunas hipótesis, pero básicamente la acción ribosomal es lo que justifica la acción de la clindamicina, ¿no? A nivel de 50S, ¿no? Entonces, interfiriendo con la síntesis proteica, eso ayuda a erradicar, ¿no? La quinina, ¿no? Que genera radicales libres, que altera la cadena respiratoria, ¿no? Entonces conduce a producción de derivados o hemoderivados tóxicos para el Plasmodium, y si es un medicamento que tiene reacciones adversas que ya acabamos de ver, entonces hay que tenerlo presente a la quinina. Rara vez arritmias, ¿eh? No es imposible, algunos lo describen como efecto adverso de arritmias, ¿no? Pero no es lo más característico. Y la primaquina, por sus características que ya hemos mencionado. Un régimen, ¿no? Cuando no se puede usar esto por la resistencia o porque es un menor de 6 meses, ¿no? Menor de 6 meses yo no puedo usar mefloquina, ¿no? Entonces tenemos que optar por fármacos como estos, ¿no? La primaquina no se puede usar en menor de 6 meses, quedaría solamente quinina, clindamicina, ¿no? Para el tratamiento. Estos son otros esquemas alternativos con artemeter, lumefantrina. La lumefantrina está ocupando un lugar importante, ¿no? Antes que artesunato mefloquina se está usando en países africanos, por ejemplo, ¿no? Artemeter, lumefantrina. Con este régimen de administración es una referencia, no es tan necesario tenerlo en cuenta. Y la última, creo, de malaria, que es esta, ¿no? Y están claros ahí el grado de recomendación, ¿no? Y alto nivel de evidencia, cuáles son los esquemas basados en artemisina que son más eficaces para la malaria a Plasmodium falciparum. Este es el que tenemos nosotros. Agregando a esto, ¿no? Vimos la primaquina, ¿no? Después, las dosis en niños, ¿no? De artesunato menores de 20 kilos deben ser un poco mayores, 3 miligramos por kilo. La eliminación es un poco más rápida, ¿no? Que en niños más grandes o adultos, que es 2,4 miligramos por kilo. Esto también hay que recordar, ¿no? Y si el artesunato no está disponible, entonces se sugiere artemeter. En realidad, la quinina no está sugerido dentro de esta guía, el año pasado me parece, no es más antigua del año pasado. No está sugerida la quinina, pero en nuestro medio usamos quinina, pues eso es lo que está establecido en nuestro programa, ¿no? No usamos tanto artemeter, sino quinina para los niños con malaria severa. Entonces tenemos que respetar lo que hacemos nosotros. Nos faltaría este punto y el de sepsis. Entonces ahí vamos a hacer un paréntesis, son las 4 para empezar nuestro taller y continuamos.